Bien, pues empezamos el tema 11 sobre catálisis y fotoquímica. Es un tema en el que vamos a ver el concepto de catálisis y catalizador, el mecanismo general de catálisis, los tipos de catálisis homogénea, catálisis enzimática, que es lo que va a ser lo más interesante para todos, para todos vosotros. Tenemos algo de fotoquímica, que es una catálisis en la que, bueno, pues el catalizador es la reacción electromagnética. ¿De acuerdo? Y, bueno, puede que sea interesante a alguien en algún punto de su carrera, ¿no? Pero de momento lo más interesante para todos va a ser la catálisis enzimática. El catalizador básicamente es una sustancia que en un medio de reacción lo que hace es que baja la energía de activación, por lo tanto aumenta la velocidad de reacción. Por lo tanto, el catalizador siempre va a aparecer en la ley de velocidad. Otras características pues es que interviene en la reacción, pero se recupera al final en la reacción. Al final de la reacción se recupera. A ver, esto no, desde el punto de vista práctico no es hasta el infinito, ¿no? Llega un momento que los catalizadores se contaminan, se envenenan y que no tienen que o limpiarlos o eliminarlos, o sustituirlos, quiero decir. Bueno, como primera aproximación, el catalizador se recupera al finalmente siempre después de la primera reacción, ¿no? Después, pequeñas cantidades de catalizador son suficientes para provocar un incremento importante en la velocidad de reacción. El catalizador no modifica la termodinámica de la reacción, como veremos. Y no existen catalizadores negativos, existen inhibidores. Es decir, si una sustancia lo que hace es que hace que la energía de activación sea mucho mayor que la energía de activación sin esa sustancia, la reacción ocurre prescindiendo de esa sustancia, ¿de acuerdo? Es decir, que un inhibidor utiliza un mecanismo distinto que un catalizador. Y por último, los catalizadores suelen ser bastante específicos, y aquí tenemos un ejemplo que es el etanol con calor. Si el catalizador es alúmina, da eteno más agua. Y si el catalizador es un metal como cobre o níquel, pues da acetaldehído más hidrógeno. ¿De acuerdo? Esta es una característica del catalizador, unido al hecho de lo que he dicho al principio, que lo que hacen es que aumentan la disminuyen la energía de activación y intervienen en la ley de velocidad. Bien, si tenemos una reacción no catalizada, tenemos que, aunque esa reacción ocurra en una sola etapa, para que esa reacción tenga lugar, tiene que formarse un intermedio que se llama complejo activado o estado de transición y que se simboliza con este superíndice. ¿De acuerdo? En toda reacción se forma primero el complejo activado y de ahí se forma producto. Cuando interviene un catalizador, tenemos que al reactivo se le añade el catalizador, se compleja de alguna manera, y entonces el complejo activado es el complejo formado, o sea, en el complejo activado aparece no solamente el reactivo, sino también el catalizador, para dar productos y liberarse a través del catalizador. Es decir, vemos qué pasa con la energía en función del tiempo, pues si este es el estado energético de los reactivos y este es el estado energético de los productos, esto sería una reacción endotérmica, ¿de acuerdo? Vemos que cuando la reacción ocurre sin mediar el catalizador,
tenemos una energía de activación dada elevada, ¿de acuerdo? Entonces, se alcanza este complejo activado y a continuación, pues, se generan los productos. O bien, como esto es un equilibrio, vuelve otra vez a separarse, donde se vuelve otra vez al reactivo, ¿de acuerdo? Bien, cuando interviene un catalizador, entonces tenemos que la energía de activación con catalizador es más baja, con lo cual hace falta menos energía para llegar a este máximo, y eso hace que la reacción sea más rápida. ¿De acuerdo? Bien, y aquí, como vemos, tanto siguiendo una trayectoria de más energía en catalizador, como una trayectoria con catalizador de menos energía, el estado inicial y el estado final no varían, sus energías no varían. Por lo tanto, la termodinámica del proceso no varía. Solamente varía la energía de activación. De hecho, la cinética podríamos decir de una forma informal que es como la termodinámica en la que interviene el complejo activado. ¿Vale? Vamos a ver tipos de catálisis. Primero está la catálisis homogénea, en la que el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma fase. Es decir, normalmente el catalizador va a estar disuelto en el medio, al igual que el reactivo y los reactivos. Suele ser poco específica y, como el catalizador interviene en la reacción, pues entonces tiene un orden respecto de ese catalizador y suele ser el primer orden. Después está la catálisis heterogénea cuando el catalizador está en distintas fases que los reactivos, menos específica, y normalmente el catalizador es un sólido. Y en este caso la velocidad de reacción depende de la superficie del catalizador. Cuanto mayor superficie tenga el catalizador, más rápido será la reacción. Y en la catálisis enzimática es aún más específica que la heterogénea y es una cosa intermedia o participa de las características de las dos. Porque en la catálisis enzimática, el catalizador es una enzima, las enzimas suelen estar disueltas en agua. Es decir, enzima y sustrato están en la misma fase. Pero la reacción ocurre en puntos concretos de la superficie de esa molécula enzimática, de esa enzima. Por lo tanto, de alguna manera es también heterogénea. ¿De acuerdo? Porque la reacción tiene lugar en los centros activos de la enzima. Y por último, en este tema vamos a ver la catálisis electroquímica, procesos electroquímicos, en los que la reacción electromagnética acelera la reacción. Claro, yo tengo aquí muy claro que luego al final se recupere esa radiación. No sé hasta qué punto es también, se puede considerar una catálisis igual que los demás. Pero bueno, vamos a ver este tema de esta manera. Bueno, ejemplos de procesos electroquímicos pues es la fotosíntesis o las reacciones que tienen lugar en el proceso de visión. Estos son los tipos de catálisis que vamos a ver en este tema. Bueno, en realidad, la catálisis heterogénea no la vamos a ver en este tema. Vamos a ver solamente la homogénea, la enzimática y la fotoquímica. Bien, pues empezamos con la homogénea. Dentro de la homogénea lo que vamos a ver es solamente lo que es la catálisis ácido-base. Vamos a suponer un mecanismo de reacción en el que un reactivo da productos según una constante cinética K. Cuando se une a un protón, interviene una constante cinética ácida para dar productos y luego se libera el protón. Cuando se une a un hidroxilo, pues hay una constante cinética básica.
y lo mismo da producto y se libera el protón. Entonces aquí tenéis ahí el hidroxilo. Esto es un mecanismo, estas son reacciones que habíamos dado en el tema anterior, ¿no? ¿Cómo es la reacción? Reacciones simultáneas, ¿no? Habíamos visto dos, pero aquí son tres. Bueno, o sea, entonces, ¿cuál será la ecuación de velocidad? Pues la ecuación de velocidad será que la velocidad resultante será la suma de las velocidades que aporta cada uno de esos tres contextos. ¿Cuál será la velocidad según el primer proceso? Constante cinética en la concentración de reactivo más la constante cinética digamos, medio ácido, ¿no? Constante ácida. Hemos visto que los catalizadores intervienen en la reacción, en la ley de velocidad, como en el primer orden, ¿no? Entonces sería constante ácida por concentración de reactivo por la concentración de protones. Y lo mismo para el hidroxilo, sería constante básica por la concentración de reactivos por la concentración de hidroxilo. Normalmente en un medio de reacción, la mayor parte de las veces, si el medio es ácido, pues al final de la reacción no varía el pH, es básico inicio. Podemos, en la mayoría de los procesos, considerar que la concentración de protones o de hidroxilos en el medio es una constante. Entonces, si podemos, bueno, renovamos términos, y si podemos hacer esa asunción, pues entonces podemos englobar todo esto dentro de una constante global. Constante global de velocidad, que será lo que aparece en este paréntesis. Es decir, aquí hemos sacado cálculo común R, la concentración del reactivo, y todo lo que no es la concentración del reactivo, si lo podemos considerar constante, pues entonces ya lo llamamos constante global de velocidad. ¿Entiendes? Y efectivamente, pues la mayor parte de las veces lo vamos a poder considerar constante. Pero cuando tenemos pHs ácidos, la concentración de protones va a ser mucho mayor que la concentración de OH, por lo tanto este término lo podemos despreciar. Es decir, simplemente que la constante global es la constante cinética más la constante ácida por la concentración de protones. En el caso del medio básico, pues lo tenemos de igual manera. La concentración de hidroxilos será mucho mayor que la de protones y podemos escribir que la constante global será la constante cinética más la constante de basicidad por la concentración de hidroxilo. Cuando estemos a pH neutros, pues en general podemos explicar las dos. Y entonces, en este caso, pues no habrá catálisis ni ácida ni básica. Normalmente, ¿de acuerdo? Normalmente a veces intermedios no se da catálisis ácido básico. Vale, pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver un ejemplo. A partir de los datos de la siguiente tabla, esta tabla, obtenidas para una relación de católicos ácido más específica, calcular la constante de velocidad del primer orden K y la constante de velocidad catalítica debido a los protones. Y en el dice que es el primer orden, pues suponemos que la velocidad es igual proporcional a la concentración de orden, ¿no? Y lo que hacemos es dividir los dos términos por la concentración de R y queda esta expresión de aquí, en la que era aislada la constante de global. Entonces escribimos la expresión de la constante global en función de la constante, digamos, inicial, la constante cinética, constante medida a protones, constante medida a hidroxilos. Y bueno, aquí la concentración tenemos una concentración de 0,015
0,029, la concentración más baja que tenemos de protones, nos da un pH de 2,8. Por lo tanto, estamos en condiciones ácidas y podemos despreciar el último término. Si solo consideramos la catálisis ácida. Con lo cual, esta expresión la escribimos ya con ese término de esta manera. Y si ahora representamos ordenadas lo partido por R y en la concentración de protones, que nos da recta, entonces esta pendiente es, si comparamos esto con esto, esta pendiente es la constante debido a los protones. Y la ordenada del origen será la constante de velocidad K. De acuerdo, esta constante de velocidad de recta. Entonces los valores que quedan pues es para la constante de velocidad menor es 0,0179 minutos a la menos 1 y para la constante de vida de protones 0,3617 molar a la menos 1 minutos a la menos 1. A ver, aquí hay una cosa, ¿no? Que es que esta constante es minutos a la menos 1 y esta es molar a la menos 1 minutos a la menos 1. ¿Eso qué debido? Pues a que esta constante aparece aquí multiplicada por la concentración de protones. Por lo tanto, esta constante es una constante de segundo orden. ¿Vale? Tiene unidades de segundo orden porque es una constante de segundo orden. Bien, vamos a hacer otro ejemplo de lo mismo. Vale, si la velocidad de la reacción no catalizada es mucho más pequeña que la catalizada, se puede escribir que la velocidad es igual a la constante global por S, pero la constante global en este caso es mucho más grande, es decir, despreciamos la constante cinética, digamos, sin análisis. O sea, acá que aparecía en el problema anterior, aquí la despreciamos. Entonces, en acá es igual a la constante ácida por concentración de protones. Bueno, busco la punta para resaltar un poco, para que, bueno, se siga mejor, ¿no? Esto es la concentración de la persona no mayor. Entonces, es constante, por lo que la concentración de protones es constante. La velocidad de rotación de la glucosa es de 1,35 por 10 a la menos 5 molar por minuto. Cuando las concentraciones de glucosa y ácidos son de 0,2 molar y 0,01 molar respectivamente, calcular el periodo de reacción cuando la concentración de ácido es 0,03 molar. Bien, aquí tenemos la constante de velocidad, la sustituimos aquí, ¿de acuerdo? En la ecuación de velocidad, la ley de velocidad, y queda que la velocidad es igual a constante ácida por protones, por concentración de sustrato, en este caso es glucosa. Bien, pues ahora sustituimos la velocidad que nos da, que es este valor de aquí, en la ecuación, sustituimos la concentración de protones y sustituimos la concentración de sustrato, podemos despejar la constante de Riemann, ¿no? O sea, nosotros tenemos la constante de velocidad en medio ácido, ¿no? Y da 6,67 por a la menos 3, minuto a la menos 1, molar a la menos 1. Ahora para calcular el periodo de reacción, como es una ecuación de primer orden, utilizamos la fórmula para primer orden. El primer medio es partido por la constante de velocidad, ¿de acuerdo? Y sustituimos la constante de velocidad por el valor que nos da el enunciado, que es constante y medio ácido por concentración de protones. Entonces, sustituir aquí este valor, que es la constante, y este valor, que es la concentración de ácido, pues da 3.433 minutos, que viene a ser 57 minutos. Vamos a
Bien, hasta aquí hemos visto lo que es la catálisis homogénea. Vamos a ver ahora la catálisis enzimática. Pues vemos que un sustrato se une a una enzima en una posición activa, se produce un complejo enzima-sustrato y en ese momento se produce una reacción que es, o vamos por caso, la ruptura de nuestro sustrato y producto. Entonces, a continuación, se liberan esos productos. ¿No? Y queda otra vez la enzima libre. Entonces, vamos a suponer el modelo enzimático de Michaelis-Menten, según el cual lo que tenemos es un proceso de este tipo, un mecanismo de este tipo. Tenemos que el sustrato se une a la enzima de manera reversible, entonces hay una constante K1 y una constante K2 de la reacción inversa. Y una vez tenemos este complejo, entonces se generan productos y se regenera la enzima. ¿De acuerdo? Esto con una constante cinética que vamos a llamar K3. Y en lo que se observa es que si representamos la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato, es que al principio la velocidad es proporcional a la cantidad de sustrato, pero llega un momento en el que el sustrato va dejando menos centros activos en la enzima libre y la velocidad se va estabilizando de manera asintótica. Más que se va estabilizando, se va tendiendo a un máximo, ¿de acuerdo? En función de la concentración de enzima. En cambio, si representamos la concentración de enzima, cuanto más enzima hay en el medio, más número de centros activos hay, de manera que aquí se produce una proporcionalidad. La velocidad es proporcional al número de centros activos, por lo tanto, a la concentración de enzima. Vamos a ver la ecuación de velocidad. Aquí podríamos escribir una ecuación de velocidad respecto del sustrato, ¿no? Que sería menos derivada de concentración del sustrato respecto del tiempo, sería igual a K1 por concentración de sustrato por concentración de enzima, menos K2 por concentración de enzima sustrato, ¿de acuerdo? Pero es más práctico si calculamos la ecuación de velocidad a partir de la aparición de producto. Entonces sería la velocidad, que sería igual que la que he dicho antes, pero la escribimos en función de concentración de T, sería variación de producto respecto del tiempo, sería igual a K3 por la concentración de enzima sustrato. Ahora tenemos aquí un problema y es que esta concentración no la sabemos. Entonces vamos a ver cómo podemos salvar esto. Bueno, reescribimos aquí lo que teníamos antes, el mecanismo de Michaelis-Menten y la ecuación de velocidad. Bien, pues resulta que en muchas ocasiones resulta que es una reacción consecutiva, ¿no? Es un mecanismo de reacciones consecutivas. Bueno, resulta que esta velocidad, la velocidad del segundo proceso, es mucho mayor que la velocidad del primer proceso. Y si os acordáis, esto lo vimos en el tema anterior. Este implica que podemos aplicar la aproximación del estado estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, el estado estacionario es que se va formando un intermedio y enseguida se va consumiendo más rápido de lo que se va formando, su concentración va a ser muy baja y va a ser constante excepto al principio y al final de la reacción. Con lo cual, la variación de esta concentración de enzima sustrato, que la podemos escribir de esta manera, va a ser igual a 0. Y la podemos escribir de esta manera porque encima
más sustrato multiplicado, o sea, la concentración de enzima por el sustrato multiplicado por K1 nos aporta el complejo. ¿De acuerdo? Ese complejo desaparece con el proceso reversible, es decir, menos K2 por la concentración de enzima sustrato, y también desaparece por la conversión a productos. Por lo tanto, sería menos K3 por enzima sustrato. Y aquí podemos, sacar aquí, sacamos factor común en la concentración de enzima sustrato y agrupamos estas constantes. Ahora, si pasamos a la derecha del igual las constantes y dejamos las concentraciones a la izquierda, queda esta expresión de aquí. Es decir, hemos pasado todas las constantes, por lo tanto, todo esto es constante. ¿Vale? Y resulta que todo esto es constante, todo esto también es constante. Pues es decir, que se produce que, o sea, se deduce que la concentración de enzima por la concentración de sustrato partido por la concentración del complejo enzima sustrato es también constante. Y eso se llama la constante de Michaelis. Por otro lado, tenemos que la concentración de enzima inicial, pues vamos a ver, la enzima que hemos puesto o estará libre o estará unido al sustrato. Es decir, la concentración inicial de enzima será la concentración de enzima libre a la concentración de enzima unida al sustrato. La concentración de enzima libre, si la despejamos de la expresión de la constante de Michaelis, ¿de acuerdo? Queda concentración de enzima libre es la constante de Michaelis multiplicado por la concentración de enzima sustrato y dividido por la concentración de sustrato. Lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esto más la concentración de enzima sustrato. Entonces, si sacamos factor común la concentración de enzima sustrato, pues entonces podemos decir, encontrar una expresión que nos dé la concentración de enzima sustrato, que era lo que nos faltaba para poder aplicar esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces ahora escribimos este término, o sea, escribimos todo esto en esta ecuación y queda que la velocidad de reacción es igual a K3 por la concentración inicial de enzima partido por 1 más la constante de Michaelis partido por S. O bien, esto se puede multiplicar numerador y denominador por la concentración de sustrato y queda esta otra expresión de aquí. ¿Entiendo? Y esta es lo que se llama la ecuación de Michaelis-Menten. A menor constante de Michaelis-Menten, menor será la descomposición del enzima sustrato para dar los reactivos iniciales. ¿De acuerdo? Y pasa es como una constante de equilibrio, pero al revés. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo operar con esta cómo deducir estas ecuaciones, los valores. Tenemos que esta es la ecuación de velocidad, Michaelis-Menten. Vamos a analizar un poco qué ocurre cuando la velocidad la concentración de sustrato es muy pequeña o es muy grande. ¿De acuerdo? Que cuando la concentración de sustrato es baja, ¿de acuerdo? Nos movemos en esta zona de aquí. Lo que ocurre es que podemos despreciar la concentración de sustrato frente a la constante de Michaelis. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería 0 frente a esto. Con lo cual, tenemos que todo lo que queda es constante, es una constante que multiplica la concentración de sustrato. Por lo tanto, aquí tenemos una zona en la que se da la proporcionalidad, la velocidad es proporcional a la concentración de sustrato. Bien, cuando la concentración de sustrato es muy grande, entonces podemos despreciar la constante de Michaelis respecto de la concentración de sustrato. Lo que tenemos es pues que esto lo asignamos a 0 y la concentración de sustrato se va por el denominador y el numerador
Y queda que esto es más o menos la constante caso 3 puede ser 0, y esto es la velocidad máxima. Con lo cual tenemos que tenemos un comportamiento asintótico, ¿de acuerdo? Llegamos a que a concentraciones altas de sustrato la velocidad es constante, y es la velocidad máxima. Y otra de las cosas, y es que si tenemos una tabla en la que relacionamos velocidad con concentración de sustrato, de acuerdo, esto es lo que hemos visto en la página anterior, ¿de acuerdo? Pues vamos a demostrar que si hemos identificado cuál es la velocidad máxima, la constante de Michaelis va a ser el valor de la concentración a la mitad de esa velocidad máxima. Vamos a ver. Esta es la ecuación de Michaelis 20. Pues ahora sustituimos esta V, la velocidad la sustituimos por velocidad máxima partido por 2, con lo cual velocidad máxima será con velocidad máxima, y si hallamos los inversos de esto, queda que 2 es igual a 1, más la constante de Michaelis partido por la concentración de sustrato, 1 pasa al otro lado, bueno, esto es menos 1, 1, por lo tanto, la concentración de Michaelis es igual a la concentración de sustrato. ¿De acuerdo? Es decir, cuando la velocidad es la velocidad máxima o la velocidad semimáxima, pues podemos identificar la constante de Michaelis en el punto de corte de la curva de Michaelis-Menten, ¿vale? Que nos da la concentración de sustrato. Otra forma de calcular los parámetros, la velocidad máxima y la constante de Michaelis, es linealizando la ecuación. Tenemos la ecuación de Michaelis-Menten, ya la tomamos inversos. Esto sería 1 partido por V, y esto sería el numerador y esto sería el denominador, que lo podemos reescribir de esta manera, ¿de acuerdo? Y esto es una ecuación lineal. Y ahora tenemos velocidades y concentraciones y representamos sus inversos, 1 partido por la velocidad frente a 1 partido por la concentración de sustrato. Entonces aquí tenemos una recta cuyo pendiente es la constante de Michaelis partido por la velocidad máxima, y cuya ordenada en el origen es el inverso de la velocidad máxima. Y si prolongamos esta recta para que corte al eje de las salsitas, el corte se puede demostrar que se produce cuando el inverso de la concentración, bueno, se produce en un punto que es menos 1 partido por la constante de Michaelis. Vale, pues lo dejamos así y mañana haremos ejemplos totalmente de cálculo de KSVM y de los demás. ¿No?